1:30 de la tarde en Bogotá, Quito y Lima. Actualizamos las noticias aquí en la pantalla de France 24. Soy Juan Popieles y es un placer estar con ustedes. Comenzamos con nuestros titulares. Asciende a 95 el número de muertos en las inundaciones en España. Prácticamente la totalidad de las víctimas están en la provincia de Valencia, aunque también Castilla-La Mancha y Andalucía se ven afectadas. El Ejecutivo Central ya decretó 13 días de luto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció una visita a la zona. Naim Qassem, el recién designado líder de la milicia libanesa Hezbollah, mantiene la retórica de su asesinado predecesor y abre las puertas a un cese el fuego con Israel, pero bajo condiciones. El gobierno de Venezuela llamó a consultas a su embajador en Brasil. Se trata de un importante giro en medio de unas relaciones que vienen en tensión luego de que el ejecutivo de Lula da Silva vetara la inclusión de Caracas al bloque de los BRICS y cuestionara el reciente proceso electoral. Tenemos un reporte. En el contexto, revisamos el panorama que rodea el registro de inundaciones en España por cuenta de la depresión Dana, que ha sido descrita por las autoridades y expertos como la peor en un siglo en esa región. Cómo se producen este tipo de fenómenos y qué implican. Enseguida lo vemos con el María Angulo. Comenzamos. La noticia de este miércoles está en España, en donde ya son 95 los fallecidos en las inundaciones que sacuden al este y también al sur del territorio ibérico. A las víctimas mortales en la provincia de Valencia, que son la gran mayoría, ya se suman también otros fallecidos en Castilla-La Mancha y también en las últimas horas en Andalucía. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, declaró 3 días de luto nacional y viajará a la zona afectada este jueves. El informe lo tiene Samuel Salgado Castro. He vivido el infierno, ¿sabes? He vivido el infierno. Con el barro impregnado en su ropa, Denis relata la desgracia que vivió por las torrenciales lluvias. Pasó la noche atrapado por las inundaciones en la gasolinera donde solía trabajar. La gasolinera ha desaparecido bajo el agua, así como decenas de carreteras en la provincia de Valencia. Imágenes de destrucción que reflejan la peor tragedia climática en un siglo en Valencia, con decenas de muertos y desaparecidos. Pánico, pánico, pánico porque he visto yo los coches y yo no sé si había gente dentro, esto, lo otro, no lo sé. El presidente del gobierno español declaró 3 días de luto nacional. España entera llora con todos y con todas vosotros. Nuestra prioridad absoluta es ayudaros. Las administraciones públicas estamos trabajando de forma coordinada para hacer lo posible. Y vamos a poner todos los medios necesarios hoy, mañana y el tiempo que haga falta para que podamos recuperarnos de esta tragedia. No os vamos a dejar solos. Sin embargo, Sánchez no da por terminada la crisis. El gobierno español prometió utilizar todos los medios necesarios para ayudar a las víctimas. La Unión Europea también está sumando apoyos. Los equipos de rescate están trabajando incansablemente para poner a salvo al mayor número posible de personas y Europa está dispuesta a ayudar. Hemos activado nuestro sistema satelital Copernicus para ayudar a coordinar los equipos de rescate y ya hemos ofrecido activar nuestro mecanismo de protección civil. Estas inundaciones son producidas por una dana o depresión atmosférica aislada en niveles altos. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las lluvias continuarán hasta el jueves y en una baja intensidad hasta el domingo. Al menos 9 comunidades de toda España están en alerta roja, como Castilla-La Mancha y Cataluña. Actualizamos la situación en Medio Oriente. Los ataques israelíes dejan al menos 31 muertos este miércoles en la Franja de Gaza, según fuentes médicas palestinas. La gran mayoría de las víctimas mortales, 23, se registran al norte del enclave, mientras que hay 8 fallecidos en el área de Beit Lahia, en donde ayer martes murieron ya 93 personas, incluyendo 20 niños, en un bombardeo contra una zona residencial. Según el ejército de Israel, el ataque contra ese edificio no tenía el objetivo de destruir toda la edificación, sino de alcanzar a una persona identificada como una amenaza en el techo.
Israel ha llevado a cabo una operación militar aérea en el norte del Líbano, más precisamente en la ciudad de Baalbek, en donde miles tuvieron que evacuar luego de una advertencia por parte de las fuerzas israelíes. A su vez, ante la cantidad masiva de desplazados internos en el país, el Ministerio de Salud libanés ha alertado acerca de una posible crisis sanitaria durante el invierno. Ampliamos con el informe de nuestro compañero Diego Bazzani. La crisis en Líbano se expande al norte del país. Este miércoles, el ejército israelí bombardeó la ciudad de Baalbek y sus alrededores, una histórica localidad al nororiente del país, cerca de la frontera con Siria, de más de 25.000 habitantes. Antes de ejecutar el ataque, las Fuerzas Armadas de Israel emitieron varios comunicados pidiendo a la población local que evacuara sus hogares. Ante el anuncio, cientos de personas huyeron. Las actividades terroristas de Hezbollah obligan a las fuerzas de defensa de Israel a actuar con agresividad en estas zonas y no permitiremos perjudicarle. Por su seguridad, deben evacuar inmediatamente sus casas y trasladarse al norte del río Auli. Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Líbano ha alertado acerca de una posible crisis de salud derivada del aumento masivo de desplazados internos en el país durante los últimos 2 meses. Según cifras oficiales, alrededor de 1,2 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares. Llegamos a los desplazados a través de clínicas móviles que proporcionan medicamentos y suministros. Por supuesto, hay problemas. Hay algunos medicamentos que se han solicitado en grandes cantidades. Nos acercamos al invierno y es posible que veamos más casos de enfermedades respiratorias agudas, diarrea u otras afecciones relacionadas con la desnutrición. Entre tanto, con el objetivo de desescalar el conflicto, Estados Unidos habría propuesto un tentativo cese al fuego que duraría 60 días, pero desde Hezbollah dicen que eso sería posible bajo ciertas condiciones. Seguimos con la actualidad del Líbano porque Naim Qassem, el nuevo líder de la milicia chiita Hezbollah, entregó su primer discurso al frente de la organización. Según Qassem, va a continuar con la agenda establecida por su predecesor Hassan Nasrallah, quien fue asesinado por Israel y quien habló ya acerca de un supuesto cese el fuego bajo condiciones. Lo escuchamos. Seguiremos implementando el plan de guerra que Nasrallah desarrolló con el liderazgo de la resistencia y nos mantendremos en el curso de la guerra dentro de las direcciones políticas trazadas. Momento de pasar a la guerra de Ucrania. En la línea del frente, el ejército ruso está intensificando sus avances y el miércoles reivindicó la captura de una localidad más en la región de Kharkiv. El martes, Ucrania anunció la movilización de 160.000 soldados adicionales para hacer frente al posible despliegue de tropas norcoreanas. Algunos de sus nuevos efectivos son antiguos prisioneros. A pocos kilómetros de la línea del frente, estos soldados están completando su formación. Harán parte de una unidad de asalto y todos tienen una cosa en común: son antiguos reclusos. Para el oficial a cargo de la unidad, estos exprisioneros demostraron rápidamente su valor. Al principio no estaba convencido, pero los fui conociendo uno a uno durante el reclutamiento y me di cuenta de su valía. Y puedo decir que mi reacción fue un error. A partir de ahora confío en ellos al 100% y les confiaré mi vida sin ninguna duda. Antes de incorporarse al ejército, sus perfiles fueron examinados por los jueces. Los condenados a cadena perpetua, violencia sexual o asesinato premeditado fueron rechazados. Si muero, al menos será en el campo de batalla y mis hijos no tendrán que avergonzarse de mí. Al final de la guerra, mi pasado criminal quedará atrás. Podré empezar una nueva vida. Estos hombres estarán entre los 160.000 soldados adicionales que Kiev anunció que movilizaría el martes. Desde la entrada en vigor en mayo de la ley que permite a los prisioneros ucranianos luchar en el frente, ya se han alistado casi 3.000 antiguos reclusos. Todos los medios son buenos para intentar compensar la inferioridad numérica frente al enemigo ruso, sobre todo ante la amenaza de una afluencia de tropas norcoreanas al servicio de Moscú. El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirma que alrededor de 10.000 norcoreanos han llegado a Rusia. Según la inteligencia ucraniana, un pequeño número de ellos ya están en la región de Kursk. Vamos con noticias de las elecciones presidenciales en Estados Unidos porque ya a menos de una semana del llamado a las urnas, los candidatos siguen sus campañas en busca de los votantes indecisos.
La jornada de miércoles viene marcada, eso sí, por unas declaraciones de Kamala Harris, aspirante demócrata, en donde se desmarcó de unas palabras del presidente Joe Biden, en donde calificó de basura a los seguidores del aspirante republicano Donald Trump. Harris tendrá un mitin en Wisconsin. Dentro de su agenda también se incluyen paradas durante el día en Carolina del Norte y Pensilvania. Por su parte, Trump dará un discurso en Rocky Mount, en Carolina del Norte, y luego va a visitar Green Bay en Wisconsin. Aumenta la tensión en las relaciones entre Brasil y Venezuela. Este miércoles Caracas llamó a consultas al embajador de Brasil tras el veto de la delegación brasileña en la cumbre de las potencias emergentes BRICS. Además, el gobierno de Lula da Silva ya venía planteando cuestiones al reciente proceso electoral en Venezuela. Previamente, nuestra corresponsal Daniela Zambrano nos amplió. Esta decisión del presidente Nicolás Maduro de llamar a consultas a su embajador en Brasil le atensa aún más las relaciones entre ambos países, que ya venían deterioradas tras los comicios presidenciales en Venezuela, luego que Brasil no reconociera estos resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. A través de un comunicado, la Cancillería informó que se convocó al encargado de negocios de Brasil en Venezuela para manifestar su rechazo a lo que consideran son declaraciones injerencistas y agresiones por parte de altos funcionarios del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, haciendo mención específica a Celso Amorín, quien es el asesor de Asuntos Exteriores de la presidencia de ese país. Más temprano, Amorín había declarado públicamente que Brasil no reconoce los resultados y la reelección del presidente Nicolás Maduro porque el Consejo Nacional Electoral no habría respetado el principio de transparencia, esto al no publicarse los resultados de forma detallada, pero vale la pena destacar también que aclaraba que no reconocía el triunfo de Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición. Más temprano también el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, dijo que solicitaría a la plenaria de la Asamblea Nacional declarar persona no grata a Celso Amorín. Esto también en rechazo a la postura de Brasil, que bloqueó el ingreso de Venezuela a los BRICS durante la cumbre que se llevó a cabo el pasado 23 de octubre en Rusia. Venezuela dijo además que se reservaría otras acciones para responder a lo que insisten es una agresión contra el país. En noticias de África, Botsuana acude este miércoles a las urnas en unas elecciones generales en donde se elige presidente y se renueva el Parlamento. Más de 1 millón de electores están llamados a esta cita, en donde el presidente Mokwetsi Masisi busca la reelección frente a otros 3 candidatos. Masisi hace parte del oficialista BDP, en el poder desde la independencia británica en 1966. Botsuana es un país rico en diamantes y con un desempleo del 27%, y se espera que los resultados de estos comicios se conozcan el jueves en la noche. Es momento de En Contexto, aquí en El Mundo Ahora de France 24. Vamos a profundizar en la noticia del día y está conmigo Elmaría Angulo. Bienvenida. Buenas tardes, Juan. Estamos hablando de esta dana, de esta depresión atípica meteorológica en España, que está dejando al menos 95 muertos en el Levante y ya también en el sur del territorio español. ¿Qué debemos saber acerca de esta dana? Bueno, Juan, para poner en contexto esta noticia, los datos que debemos saber sobre este tema son, primero, que la palabra dana lo que significa es depresión aislada de niveles altos, que se trata de un fenómeno meteorológico que también es conocido como el término gota fría, que viene de la escuela alemana, que introdujo este término como una suerte de denominación o traducción de la palabra Kaltlufttropen, que no significa más que el término gota de aire frío. También es vital saber que nos referimos a un evento climático ocasional que se registra en el Mediterráneo con intensidades que son variables, Juan, y que a veces muy poco son perceptibles. Este fenómeno se da principalmente entre los meses de junio y octubre, y la razón por la que se habla de una depresión aislada de niveles altos de este tipo de depresiones es que dependen de un cinturón de vientos que es establecido en la troposfera y la baja estratosfera. Recordemos que la troposfera es la capa adyacente a la superficie terrestre. Estas corrientes de aire suelen dar vueltas alrededor de la Tierra, pero su línea de movimiento no es recta, sino que presenta una serie de ondulaciones que a veces son pronunciadas y que se dan en una proporción de masa de aire que estrangula y corta el aire, impidiendo su flujo original, y por eso se registran esta suerte de fenómenos. Vamos a profundizar ahora en un poco cómo se producen estas danas, concretamente qué efectos genera el llamado chorro polar y cómo circula.
Para comprender las implicaciones que tiene un chorro polar, primero hay que entender que es una corriente de viento intenso de entre aproximadamente 150 y 300 kilómetros por hora que circula en la parte de la atmósfera superior a unos 9.000 metros de altitud y que provoca una serie de ondulaciones, como ya lo mencionábamos, que son las que generan que este recorrido se dé en sentido de Norteamérica hacia Europa, como en este caso lo vemos. Ante las declaraciones dadas por las autoridades españolas que declararon a las poblaciones afectadas por la Dana como zona de desastre, te pregunto, ¿esto ha pasado antes? ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos a fenómenos como este? En efecto, Juan, sí ha ocurrido antes. Se tienen varios antecedentes de fenómenos de este tipo. De hecho, el primero fue el registrado en el año 1957, la llamada riada o crecida del río Turia, que se produjo el 13 de octubre de ese año y que provocó precipitaciones de más de 300 litros por metro cuadrado. Posteriormente se dio también el 19 de octubre del año 1982 el evento que fue conocido como la Pantanada de Tous, que provocó la rotura de la represa de esa población y precipitaciones de más de 1.000 litros por metro cuadrado. Luego, el 3 de noviembre del año 1987, se registró el episodio que fue denominado por las autoridades como la riada de noviembre, con precipitaciones de más de 817 litros por metro. Vemos que hubo un factor diferencial en el que se disminuyó la cantidad de las precipitaciones. Sin embargo, antes de este caso también se presentó otro episodio similar en septiembre del año 2019 con la llamada Dana de Vega Baja, con precipitaciones de más de 543 litros por metro cuadrado. Dando este contexto que nos acabas de entregar, en donde parece que estos episodios son cada vez más frecuentes, ¿hay alguna razón, una relación entre la intensificación de las danas y la crisis climática que venimos viviendo? ¿Dicen algo respecto de las organizaciones en defensa del medio ambiente? Así es, Juan. Según organizaciones ecologistas como por ejemplo Greenpeace, la intensificación de este tipo de fenómenos guarda una estrecha relación con el cambio climático, como bien lo dices, por lo que esa organización exigió justo este miércoles mayores acciones para evitar la frecuencia del registro de este tipo de desastres meteorológicos. Lo que señala Greenpeace es que el cambio climático no solo está calentando la atmósfera, sino también los mares, y ha producido excesivas temperaturas en el mar Mediterráneo, que se ubican por encima de la medida media, que fue la última vez registrada desde el mes de abril del 2022, y que forman lo que se describe como un cóctel terrorífico que permite que se presenten estos episodios como esta Dana en Valencia, España. También las labores de la industria que utiliza combustibles fósiles estaría, según Greenpeace, acrecentando los efectos de este tipo de fenómenos. Para terminar, ¿qué es lo que se espera para los próximos días? Juan, lo que se espera para las próximas jornadas, según lo señalado por la Agencia Estatal Meteorológica adjunta al Ministerio de Transición Ecológica de España, en el aviso especial de fenómenos adversos que fue emitido de hecho desde el martes en la tarde, esta Dana se desplazará lentamente hacia el noroeste, quedando centrada en torno al suroeste peninsular, luego de haber centrado su efecto en el área del estrecho de la parte oriental de Andalucía, Murcia y también en Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Lo que señala el aviso oficial de la agencia, abro comillas, es que durante el jueves 31 de octubre lo más probable es que la Dana continúe situada en el oeste peninsular, por lo que la mayor probabilidad de precipitaciones se concentra en la vertiente atlántica sur y el área del estrecho. Teniendo en cuenta esto, Juan, la agencia señala que también es probable que se registren chubascos cerca de Baleares y en el norte de la vertiente, a fin que por esto no se descartan posibles eventualidades similares a las registradas en las últimas horas. Las alertas siguen encendidas debido a este aviso y las labores de contingencia continúan en marcha. Esperemos el menor impacto del avance de esta Dana. El María Angulo en El Contexto. Muchas gracias. Gracias, Juan. Nosotros cerramos esta franja informativa. Los invito a que se queden con nosotros en la Crónica del Día.